Que el Señor les continúe bendiciendo, amada iglesia New Jerusalem World Ministries, y a todos los amigos que nos acompañan. Les saluda su pastora Blanca Reyes y les pido que tengan listas sus Biblias, lápiz, papel, para que puedan apuntar los pasajes y los textos bíblicos que vamos a mencionar en esta mañana. Son varios, y así puedan repasar la enseñanza de esta mañana en su devocional personal. Vayan buscando en sus Biblias Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Otra vez le digo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y mientras ustedes van buscando su lugar en la Biblia, yo voy a ir orando, y cuando usted lo encuentre, se une conmigo. Señor, hoy, como siempre, te suplicamos encarecidamente que venga sobre nosotros tu Santo Espíritu. Tu Espíritu que iluminó las Escrituras, que nos ilumine a nosotros y nos dé entendimiento en esta hora. Que tu palabra, Dios mío, haga en cada uno de nuestros corazones lo que sea propicio a nuestra necesidad en esta mañana. Yo te pido, Dios mío, si hay alguno enfermo, que sean sanados. Si hay alguno cautivo, sea libertado. Si hay alguno enlutado, reciba la consolación. Si hay alguno perdido o sin ti, Señor, hoy tengan un encuentro personal contigo y te encuentren y sean hallados, Padre. Yo te pido, Dios mío, que en esta hora tu palabra nos enseñe a que no se turbe nuestro corazón, a que tú nos des don de discernimiento para poder distinguir los tiempos y los espíritus y las cosas que se están dando hoy día. Padre eterno, yo te pido que tu palabra conforte nuestros corazones y nos confirme en tu palabra y en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Este es Pablo hablando y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con su espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos. Y cuando todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén, aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas. La última vez que estuvimos hablando de este tema, nos quedamos recordándole a la iglesia que la iglesia no estará en la tierra cuando llegue el tiempo de la indignación divina. Y entiéndase, iglesia, como el cuerpo de personas que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Redentor nuestro, el Mesías, y lo acepten en sus vidas y viven sus enseñanzas y por lo tanto se santifican y se consagran y están unidos a una organización creada por Jesús. Esos se levantarán en el día de rapto. Esa es la iglesia. Y la iglesia, como se levanta en el día de rapto, no va a estar aquí para la tribulación. En Apocalipsis 1:3, la palabra nos exhorta a que hablemos de estos temas. Porque Apocalipsis dice en el 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Los tiempos en que nosotros estamos viviendo, hermanos, nos obligan a tratar de interpretar estos temas y estos textos. En Daniel 12:10 nos dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Pero los entendidos comprenderán. Hermanos, después de este mensaje, nosotros debemos ser de los entendidos, que comprendamos. Porque nosotros ahora vamos a entender la urgencia de santificarse, la urgencia de consagrarnos, la urgencia de estar listos. Veremos la urgencia de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y el que aún no se ha rendido a los pies de Cristo, esta es su oportunidad. Un breve repaso de lo que nosotros hemos estado hablando desde que estamos en cuarentena, ¿verdad? Desde el primer culto de oración y desde el primer culto desde nuestros hogares, nosotros sistemáticamente hemos estado hablando, quizás no necesariamente en este orden, pero hemos estado hablando de los eventos más cerca que están por ocurrir a la iglesia, que lo próximo va a ser el rapto. También hemos hablado de las señales de la segunda venida de Dios, de Cristo. La corrupción de la humanidad más la maldad multiplicada. Hemos hablado de la apostasía, que viene siendo el abandono ya sea de Dios o de la santidad. Hemos hablado de la filosofía del vengan, vengan todos, el ecumenismo, de la supuesta tolerancia, el todos orando por amor y paz, porque eso es lo que le gusta a la gente, ve, la unión, qué lindo, todos unidos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que eso es antibíblico. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay un solo camino, un solo camino. Cristo mismo en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12 nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aleluya, el nombre de Jesús. Hemos hablado de los falsos profetas y el aumento de las ciencias y la tecnología. Hemos hablado de desastres naturales, terremotos, sequías, inundaciones, fuertes fuegos, pestes, guerras y rumores de guerras. Hemos hablado de la crisis económica mundial. Estábamos conociendo las características del anticristo y hoy continuamos en ese tema para entender la importancia del plan perfecto trazado por Dios para la salvación del mundo. Para entender el plan perfecto trazado por Dios para la salvación de su pueblo, para el reinado de Cristo
y el perfecto plan de Dios hacia el destino final del mal. Ya vimos que después del rapto comienza lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación. 7 años de tribulación y los últimos 3 años y medio la gran tribulación y la manifestación del anticristo. Y peor aún, lo que se conoce como la gran tribulación. Esto es cuando ya el anticristo se quita la careta de buena gente y se manifiesta tal cual es. Sabemos que en ese tiempo habrá persecución a los cristianos, que Él gobernará por encanto si es posible, pero por fuerza cuando sea necesario. Él cambiará el calendario y las estaciones. Él será un espiritista porque conocerá el ocultismo y los secretos de Satanás. Será un dictador, un blasfemo. En Daniel 11:36 dice que se levanta contra Dios y todo lo que representa a Dios. También sabemos que levantará una milicia como nunca vista para poder dominar el mundo. Hermano, y esa milicia ya está en todo su apogeo espiritualmente. Nosotros llevamos ya una guerra espiritual y este ejército ya está trabajando. Él reclama una deidad que no le corresponde, se considera un dios y el mundo también lo considerará un dios. ¿Por qué? Porque hará milagros, prodigios, señales y hasta imitará una muerte y una resurrección. Hermano, y esto proviene del mismo infierno. El anticristo es una persona real que va a tratar de gobernar al mundo y también es un sistema. O sea, el espíritu del anticristo es un modo de pensar, un modo de vivir, una filosofía de vida. El espíritu del anticristo ya está operando en todas las esferas sociales que nosotros conocemos. No se escapa nada se escapa de eso. Por eso Cristo, cuando le reveló a Juan los últimos días, hasta le habló a las iglesias, porque este espíritu del anticristo se infiltra en todos los lugares. Y según pase el tiempo, se diferenciarán, se distinguirá los verdaderos cristianos de los que no lo son. La palabra anticristo significa dos cosas. Todo lo que se opone a Cristo, todo lo que está en contra de Cristo es anticristo. Y el que suplanta a Cristo, al que viene diciendo que es el Cristo, ese también es el anticristo. Y lo estudiamos porque el mundo se está preparando para lo que se conoce como un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, una moneda mundial. Varios muy reconocidos políticos, magnates de la esfera económica, ya le están pidiendo a las Naciones Unidas que se empiece a hablar ya del orden mundial. Ejemplo, Bill Gates dijo en uno de sus escritos, ya es hora de que haya un gobierno mundial. Y todos los medios, hermanos, ya usted oye todo el tiempo, the new normal, el nuevo normal, lo que va a ser considerado normal. En Apocalipsis 13, el verso 2, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vemos que el anticristo va a tener todo el poder, el trono y la autoridad de Satanás. En Apocalipsis 13, el verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque va a fingir una muerte y una resurrección y el mundo va a creer que quién como ella. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Si nosotros leemos en Primera de Juan capítulo 2 y los capítulos del 2 al 4,
nos habla del anticristo. Por eso cuando empezó la cuarentena, en nuestro primer culto de oración virtual, yo me tomé el tiempo y leímos todo el libro de Primera de Juan. El espíritu del anticristo, ya dijimos que es un modo de pensamiento. Este está metido en todos los sitios con diferentes manifestaciones, desde lo más sutil hasta lo más violento. Nosotros, hermanos, estamos viviendo en un mundo satanizado. Está en las universidades, está en los muñequitos de la televisión de los niños, está en los juegos de video, en la cultura, en la sociedad, se ve en el arte, en la política, está metido hasta en las congregaciones, con falsas doctrinas, manipulación, líderes perversos, por lo que nosotros tenemos que cernir todo esto con filtro espiritual. Por eso le pedimos al Señor don de discernimiento, conociendo la palabra de Dios y pidiendo a Dios que nos dé entendimiento y discernimiento espiritual. Él no va a aparecer así de momento y de repente. Él va a preparar el ambiente para así, cuando se manifieste, poder ser aceptado. En Primera de Tesalonicenses 1, versos del 13 al 18, Pablo nos estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Pero en el segundo libro de los Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, nos habla de la manifestación del hombre de pecado. Dice, y ya lo habíamos leído, pero voy a repetir, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, no se deje engañar, hermano. Cuando él dijo eso es porque habían ya unos siendo engañados y hay algunos que se van a dejar engañar. Pero el verso 3 nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo aquí cuando menciona esto está usando la imagen que usó Daniel cuando Antíoco Epífanes, que profanó el templo, que se proclamó Dios, con abominación desoladora, invadió a Jerusalén y el templo de Dios y profanó el altar de Dios, el lugar santo. Ustedes ya son maestros de este tema. Dios lo usa a ese anticristo y usa a Antíoco Epífanes como el anticristo, como tipo del anticristo. En este momento no hay un templo en Jerusalén. Lamentablemente lo que hay allí es una mezquita musulmana. Pero lo único que queda es un muro, el muro de las lamentaciones. Eso queda todavía levantado y ahí es donde los judíos van a orar, los musulmanes y los cristianos. Pero hay una tensión política por esto, porque quieren levantar el templo santo para poder entonces volver a ser el pueblo de Dios allí con su templo, pero el anticristo es el que va a venir a resolver este problema. Dice el inicuo, el que está sin ley, eso es lo que quiere decir. En 2 de Tesalonicenses 2, viendo ya el verso 8, dice, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Esto viene del poder del ocultismo, del satanismo, de brujería, de encantamiento, de magia, para impresionar a las masas y lavarles el cerebro con el propósito de que lo adoren y de que se dejen sellar por él. Por eso nosotros tenemos que estar alertas y conocer las señales.
las señales mentirosas que son sobrenaturales, que la gente creerán que son de Dios. Por eso a todos les digo, mire estos políticos, hermanos, santísimos políticos, yo confío en ellos con un ojo abierto y un ojo cerrado. No se dejen deslumbrar, hermanos, porque llegan rezando, llegan orando, llegan con cara de buena gente. Así va a ser el anticristo. Ustedes ven que no quieren matar a los bebés, pero sacrifican a los ancianos y a los pobres y otras cosas más. Y vemos que las cosas están fuera de balance, aunque en este mundo, hermano, todo está desbalanceado. Qué paradoja más grande. Cuando Cristo anduvo sobre la tierra en su ministerio terrenal, él hacía milagros y la gente lo acusaban de que lo hacía con poder del diablo. Sin embargo, cuando el anticristo esté aquí haciendo milagros, prodigios y señales, dirán que es con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es un imitador, es un usurpador, es un engañador. El anticristo es el que se está haciendo pasar por Cristo, es un imitador. En 2 de Tesalonicenses 12, verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo dice, yo soy la verdad, Él es la verdad. Y aquí el texto dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, los que se dejen engañar serán vistos como enemigos, son los que van a perderse. Me explico. Nosotros, los que no nos dejemos engañar, vamos a ser vistos como enemigos del anticristo y de ese sistema. Y es un sistema peligroso, ¿verdad? Mientras que aquellos que se dejen engañar son los que prefirieron creer a la mentira y no a la verdad. En Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No nos dejemos engañar. En Juan 16, 2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso lo estamos viendo ya. ¿Cuántos en el nombre de Dios matan a otros porque no creen como ellos? En Apocalipsis 16, 13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Yo quiero que ustedes vean esta trilogía: el dragón, la bestia y el falso profeta. Hasta en eso imita a Dios, Padre y Espíritu Santo. El dragón imita al Padre, ese es Satanás. La bestia, que es el anticristo, imita a Cristo, el que se sentará en el trono en el templo en Jerusalén, a profanar el templo. Y el falso profeta es el que imita al Espíritu Santo. El falso profeta tratará de guiar a la humanidad a la adoración del anticristo, imitando al Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo nos guía a nosotros a la verdad, que nos corrige, que nos guía hacia Cristo, el espíritu del falso profeta es el que guiará a la humanidad a adorar al anticristo. Y acuérdense que ese falso profeta con el espíritu del anticristo es lo que se está manifestando quizás ya, porque lo vemos que a través de enseñanzas sutiles y cosas sutiles están engañando a mucha gente, a todos los que se dejen engañar. Pero solo, hermano, hay un solo Dios. Y toda la gloria es de Dios. Y a ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el único Dios fiel y verdadero, al único que es digno de toda la alabanza, el único Dios es nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que Él, el que ha recibido a Cristo, Dios le ha puesto el sello de su Espíritu Santo. Nosotros seremos sellados y somos sellados con el Espíritu Santo.
con el Espíritu de Dios que nos guía hacia Jesucristo, Hijo de Dios Padre. En 2 de Corintios 1:22 dice, 2 de Corintios capítulo 1, verso 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras queriendo decir como un pago, un down payment, un sello, un enganche. En 2 de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu en su vida. Hermano, en nuestra vida está el Espíritu Santo. Y con esto yo los dejo por hoy, porque ustedes van a querer oír la próxima enseñanza el domingo que viene, que trata de la marca del diablo. Pero si quieren conocer un poco más de la marca, lo haremos la semana que viene. Mientras pensemos en esto, Lucas 21:28 nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Alabamos al Señor. No se entristezca con lo que está pasando, ni con lo que va a pasar. No se deje engañar. Esto es porque Cristo está a las puertas. Nuestra redención está cerca. Cristo nos ayudará a vencer hasta el fin. Hermano, oremos. Vamos a orar. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a discernir los tiempos. Ayúdanos a discernir los espíritus. Ayúdanos a digerir tu palabra, a escudriñar tu palabra, a encontrar esos tesoros, Padre, que tiene tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque tú nos dejaste solo, nos dejaste el Espíritu Santo, nos sellaste con tu Espíritu, nos dejaste tu palabra que nos revela, Padre mío, todas las cosas que suceden y que han de suceder. Gracias yo te doy, Señor, porque tú nos garantizas en esta mañana que nosotros somos tuyos, que somos sellados con tu Espíritu Santo. Y yo te pido en esta hora, Señor, si hay alguno que todavía duda, si está sellado con tu Santo Espíritu en esta mañana, entreguen completamente su corazón, su mente, su cuerpo, su alma, su vida a ti, Señor. Oh Padre eterno, convence, Padre mío, de pecado. Redargúyenos, Padre mío, y corrígenos. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que tú recibas a todo aquel que en su corazón esté diciendo en esta hora, yo, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo reconozco que yo estoy perdido sin ti, que soy un pecador y que necesito el perdón del pecado a través de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Padre, yo te doy gracias porque todo el que ha hecho esa petición y esa oración, tú has escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a perseverar, a caminar contigo, a santificarnos y a consagrarnos cada día más. Ayúdanos, Padre mío, a vivir feliz, sabiendo que nuestra redención está cerca. Padre, yo todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre esté con cada uno de vosotros. Nos despedimos hasta la próxima. Amén. Dios les guarde, hermanos. Amén.